Buenas tardes, estimados maestros y maestras. El día de hoy vamos a iniciar la sesión número 3 de este curso sobre la nueva escuela mexicana. Bueno, como ustedes saben, cada semana, en este caso tendremos también dos lecturas. La primera lectura es el artículo tercero constitucional que voy a abordar el día de hoy. Y la segunda lectura corresponde a los aspectos relevantes de la Ley General de Educación. Esos dos documentos los vamos a considerar solamente para identificar los principios filosóficos que están presentes en ellos. Es muy importante señalarlo. Quizás la Ley General de Educación les parecerá un poquito repetitiva, pero lo que hace es poner de una forma más precisa lo que deja de manera general el artículo tercero. Recordarán ustedes que este artículo tercero tiene una serie de cambios o reformas a partir de la nueva escuela mexicana con el objetivo de pues dar paso a todos los lineamientos de la cuarta transformación en educación, lógicamente. Bueno, vamos a empezar. Aquí nos señala el artículo tercero primero las generalidades. Esto es muy importante. No voy a mencionar aspectos que no tengan que ver con la filosofía humanista. Eso es lo que me voy a enfocar básicamente, ¿vale? Entonces, el primer punto dice que toda persona tiene derecho a la educación, es decir, es un derecho para todos. El Estado tendrá la obligación de garantizar e impartir educación gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado tiene el compromiso de proveer a la población de educación gratuita y de excelencia, más adelante lo vamos a comentar. Nos señala que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria son consideradas educación básica. Si a esta le agregamos la educación media superior, se constituye como educación obligatoria. Eso es muy interesante. Esta la educación media superior se declara como obligatoria, pero el Estado se compromete a brindar educación superior también a toda la población de manera gratuita. Eso es un punto muy importante. El Estado mantiene la rectoría de la educación, así nos lo señala el artículo tercero, pero además presenta de manera general una serie de características muy generales sobre lo que define a la educación en la cuarta transformación. Vamos a ver. Dice, es obligatoria, es universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Obligatoria. ¿Qué se entiende por obligatorio? ¿Que todos tengamos que ir a la escuela? Más bien es un compromiso del Estado, es una obligación, es un derecho de la sociedad el que tengan, es una garantía social el poder acceder a la educación. O sea, es una obligación también por parte del Estado proveernos del servicio educativo. Es universal porque promueve cualidades y valores que se dan en todo el mundo, que son practicados en cualquier sociedad o en cualquier comunidad. También por eso en ese sentido es universal. Es inclusiva porque no toma en cuenta, no debe tomar, no debe de considerar situaciones particulares de cada persona. Todos tenemos derecho a la educación, ¿sí? O sea, no debe de señalar exclusión por género, raza, condición, ¿sí? Eso queda fuera de este contexto. Luego, es gratuita, ya lo mencionabas, no debería implicar ningún costo, pero bueno, hay otras circunstancias contextuales que hacen que esto no sea 100% real. Y laica, es decir, que no da preferencia a ningún credo religioso. Eso es muy importante. Bueno, ahora vamos a identificar a partir de todo esto cuáles son los elementos humanistas que detectamos en el artículo tercero. Para ello hay que pues recordar un poquito lo que vimos en las dos lecturas anteriores sobre esta idea de un ser integral, sobre esta idea de un ser humano que busque la convivencia, que busque la paz, que sea reconocido como persona. Todos esos elementos los vamos a encontrar ahorita aquí. Por eso fue muy importante que tuviéramos las dos lecturas previas. Es importante que las realicen. Bueno, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona. Es decir, que la persona tiene una dignidad, la persona por el hecho de ser persona tiene ya un valor y merece un respeto.
Eso es muy, muy importante. El está muy enfocada esta educación al respeto y garantía de los derechos humanos, la vida, la libertad, la igualdad. Y por otro lado, también nos señala que se debe reflejar la igualdad sustantiva. Verificando la definición de este término, igualdad sustantiva, se refiere a que los derechos se hagan algo palpable, algo vivo en tu vida cotidiana, que no solamente sean un discurso o algo hecho en papel, sino que verdaderamente sean experiencias de vida. Eso se referiría a igualdad sustantiva, que los derechos los vivas en tu día a día. Posteriormente, dice que la educación debe basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen dignidad y el Estado debe impartir una educación basada en el respeto a esa dignidad, a ese trato igualitario, a ese trato equitativo hacia las demás personas. Eso es un punto donde encontramos el humanismo, esta filosofía humanista. El ser humano es lo más importante, el ser humano en todas sus dimensiones, en toda su complejidad. Posteriormente, señala que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura para la paz. También la conciencia de solidaridad internacional, la interdependencia y la justicia. Observemos más valores, más principios que están muy relacionados con el humanismo. El respeto a los derechos humanos, eso es muy, muy importante. El amor a la patria, la solidaridad hacia el otro, la solidaridad internacional, el no ser indiferentes ante las problemáticas que existen en otros países, el poder participar activamente en los problemas de nuestra nación. El poder ayudar, el poder apoyar a aquella persona que lo necesita, al que está enfermo, al que se encuentra en una situación de pobreza, de marginación. No ser indiferente ante los problemas sociales, sino verlos o identificarlos como problemas nuestros, como problemas de una sociedad, no problemas ajenos a nosotros. Eso es muy, muy relevante. Luego, entonces, el Estado priorizará el interés supremo de que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso, permanencia y participación en todo el sistema educativo mexicano, en todos los servicios educativos. Eso es bien, bien importante. Una cosa es la presencia y otra cosa es la participación. Un alumno puede estar, podríamos decirlo así, puede estar inmerso dentro de un aula, está dentro del aula, está ocupando el espacio del aula, pero no quiere decir que esté participando, no quiere decir que esté integrado. ¿Sí? La educación tiene que ser inclusiva, otra lo vamos a retomar también, en el sentido de que debe garantizar que ese niño, que esa niña, que ese joven verdaderamente esté inserto en las actividades, en los programas, esté considerado en los programas educativos. ¿Sí? Aquí hay un punto muy importante que se llama cohesión social. La cohesión social implica la participación de un individuo en la sociedad. Eso también es un elemento para poder identificar si verdaderamente está siendo incluido. Hay situaciones donde las personas verdaderamente son excluidas de la sociedad, no participan en las actividades sociales y un factor de exclusión es la ignorancia y es la pobreza, la marginación. Otro factor de exclusión puede ser el que la persona tenga una incapacidad, el que la persona tenga alguna cuestión motriz, algo que le impida que lo impida, más bien, no que le impida, sino que a los ojos de otros lo hagan ver diferente. Ese sería otro de los puntos que debemos de considerar. Bueno, entonces, de aquí se plantea que todos los planes y programas también deberán tener una perspectiva de género. ¿A qué se refiere con perspectiva de género? Se refiere a lo siguiente. Deberán considerar, bajo el principio de equidad, las mismas oportunidades o, más bien, el poder generar oportunidades considerando las diferencias entre hombres y mujeres.
¿sí? Perspectiva de género es considerar que desde esta perspectiva, desde este enfoque que tenemos en el México actual, las mujeres tienen menos oportunidades de desarrollo y es algo real. Es algo real. Encontramos que incluso estadísticamente quienes desertan más en el sistema educativo son las mujeres. Quienes dejan las escuelas son las mujeres más que los hombres en un porcentaje mayor. Entonces, ¿dónde está ese principio de equidad? La equidad implicaría que el Estado se comprometería a generar mecanismos para que, considerando esas diferencias, esa situación de vulnerabilidad, las mujeres puedan tener oportunidades de desarrollo, de crecimiento, en todas sus dimensiones. Platicábamos de manera integral. Bueno, también señala que la educación debe ser equitativa, porque todos tenemos el pleno derecho a la educación y todos tenemos que contrarrestar las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades regionales, las de género, para que en ese sentido todas las personas, independientemente de nuestras diferencias, podamos recibir un servicio educativo de calidad. Bueno, corrijo, en este nuevo discurso ya no es calidad, estamos hablando de excelencia. La escuela mexicana habla de un concepto llamado excelencia. La educación deberá ser inclusiva, entendiendo inclusiva como que tomará en cuenta la diversidad de capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. ¿Sí? Eso es inclusión. Entonces, tendrá que desarrollar todos los mecanismos pertinentes para que estos niños y jóvenes no dejen la escuela, para que estos niños y jóvenes, a partir de su situación de marginación, de pobreza y demás, o incluso hasta de hambre, puedan seguir estudiando. Esa es una de las metas fundamentales. Ahora bien, también maneja de una educación intercultural, una educación que reconozca las diferencias culturales, que sepa convivir y apreciar las diferencias culturales, donde el individuo o la persona que recibe educación pueda desarrollar las habilidades, las conductas adecuadas para respetar, para entender y comprender la postura cultural del otro, ¿sí? La perspectiva cultural del otro, las diferencias. Es una educación integral porque es una educación para la vida, donde se consideran las esferas cognitivas, socioemocionales y físicas. Las tres grandes dimensiones. No solo es el conocimiento como tal en educación, sino también el manejo de las emociones, la autorregulación y el desarrollo de habilidades en todos los sentidos, habilidades físicas, habilidades para crear, para hacer, para diseñar, ¿sí? Y bueno, por otro lado, hablábamos de una educación de excelencia. Ese es el término que acabamos de diferenciar. Una educación de excelencia basada en el mejoramiento integral y constante de la persona a lo largo de todo su trayecto formativo. En suma, en suma, maestros, esta filosofía humanista que considera al ser humano como un ser integral, como un ser con dignidad, como un ser con derechos, está presente en el artículo tercero constitucional, de una forma muy precisa, muy explícita. De hecho, podríamos señalar que el eje fundamental del artículo tercero es el humanismo, el respeto a los derechos humanos, a la vida democrática, el respeto a la interculturalidad, el respeto a la diversidad, el respeto a las diferencias de género, a las diferencias culturales. ¿Y cuántas veces nosotros, los mismos maestros, ya pasando a un punto de reflexión, cuántas veces nosotros como maestros somos los que excluimos a nuestros alumnos? Cuando les decimos que no puede, cuando les decimos que ya mejor deje de estudiar, cuando los señalamos despectivamente, cuando los etiquetamos, en todos los niveles, ¿eh? Y eso sucede mucho en secundaria, en media superior, cuando los docentes nos esforzamos porque un alumno que nos presenta muchos retos, nos esforzamos para que ya no siga estudiando, sino lo queremos fuera, porque para nosotros nos incomoda, o a lo mejor cuando llega a la escuela una persona que habla otra lengua, una persona que tiene cierta incapacidad, ¿ok? Todo eso nos genera a nosotros
cierto pues temor, porque no sabemos cómo manejarlo, cómo tratarlo, y en consecuencia pues pues buscamos deshacernos de esa persona. Eso es exclusión. Eso es exclusión, maestros. Y ojalá, de verdad, que podamos darnos el tiempo de revisar muy a detalle este artículo tercero constitucional. ¿Por qué razón? Porque los cambios que presenta son bastante interesantes y aquí y que de alguna manera reflejan el ideal de la educación de la nueva escuela mexicana. Entonces, pues lo dejo a su consideración, lo dejo a su escrutinio, lo dejo a su análisis y pues me toca en esta parte despedirme de ustedes para la sesión número 4, que pronto la tendremos. Recuerden que la doctora Mónica les estará compartiendo las lecturas, la antología. Si no tienen acceso a ella, pues cuentan conmigo también, me pueden contactar vía Messenger, vía WhatsApp, como ustedes creo que eran pertinente, pero no puede existir el pretexto o la situación de que nadie tenga acceso a la información. Que tengan excelente tarde, noche ya, y pues disfrute la lectura del artículo tercero y de los elementos de la Ley General de Educación, ya bajo la nueva escuela mexicana. Excelente noche. Descansen.